Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Ok, perfecto. Todos me escuchan bien. Ok, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Quiero recordarles que nuestras clases siempre van a ser 10 minutos después de la hora, ¿no? Si la clase empieza a las 6, estaríamos iniciando a las 6:10. Si nuestra clase inicia a las 2 de la tarde, sería a las 2:10, mientras los demás se conectan. Y les recuerdo que por ahí a las 3:30 nosotros vamos a tener un receso de 15 minutos. El día de hoy la clase es de 2 a 5 de la tarde, para que ustedes pues tengan en cuenta. ¿A ustedes les gustaría que hagamos un repaso de lo que vimos la clase pasada o quieren que continuemos con los temas? Ok, los demás, ¿qué opinan? ¿Quieren un repaso? Ok, pues voy a silenciar el chat y recuerden que más o menos a las 3 de la tarde o 2:40 voy a activar el chat para los que tengan alguna pregunta o duda me la pueden hacer y la podamos resolver. Recuerden, las preguntas y las dudas deben de ser de acuerdo a los temas que estamos viendo, ¿no? No nos tratemos de no salirnos de las preguntas con temas que todavía no hemos visto porque hace que nos perdamos el foco de lo que estamos viendo. Ok. Voy a silenciar el chat entonces a continuación. Y las preguntas las anotan y me las hacen apenas activemos el chat, más o menos a las 2:50 para que tengamos ese espacio para consultar como las preguntas o las dudas que tengamos. Bueno, ya hemos ido avanzando bastante, entonces les recuerdo que nosotros estábamos hablando de la terapia cognitiva y pues obviamente que se ha encontrado pues que dentro de las prácticas que se realizan desde la terapia cognitiva ha mostrado integrar los resultados en la investigación científica, ha mostrado validar como la intervención, la eficacia del tratamiento y pues tengamos en cuenta que pues muchas veces esto también depende como el tiempo del tratamiento, ¿no? Cada sesión tiene unos objetivos claros y específicos en los cuales nosotros vamos a enfocar para mejorar y reducir los síntomas de los problemas actuales. Cuando hablamos de la calificación clínica, es la formación que tenemos y también la experiencia clínica, las competencias como tal, para nosotros poder emplear como ese tipo de técnicas, ¿no? Ese conocimiento cuando ya nosotros ya tenemos como, digamos, las bases teóricas y también tenemos esa experiencia con pacientes. Recuerden que en los tratamientos del apoyo empírico tenemos que tener en cuenta que muchas de las intervenciones son concretas y que producen un cambio, pues, más que todo cuando es un contexto controlado. Por ejemplo, si vamos a aplicar algún tipo de técnicas concretas para mejorar la depresión, pues digamos que siempre es como enfocado, digamos, en la depresión como tal, ¿no? Entonces, esta parte es importante y que cuando nosotros estamos hablando desde el estudio de la eficacia, también nos preguntamos qué tan eficaz es esa intervención terapéutica, ¿no? En cuanto a los tratamientos específicos, recuerden que también hay tratamientos específicos para cada trastorno. Los trastornos, cada uno tiene una sintomatología diferente, por lo cual pues se pueden aplicar tratamientos específicos. Algunos se pueden aplicar en otros, ¿no? Como por ejemplo el registro de pensamiento, pero pues siempre va a ir enfocado, digamos, en la necesidad, ¿no? Por ejemplo, si es de a través de la ansiedad, si es de la depresión, si es de
un trauma. Entonces, digamos que la intervención, los trastornos, los tratamientos específicos se utilizan de acuerdo a cada trastorno y pues obviamente tienen variaciones, ¿no? No es el mismo tratamiento para todo el mundo. Los estudios controlados y aleatorios, muchas veces cuando nosotros tenemos grupos de controles, es cuando nosotros vamos a realizar ese tipo de investigaciones. Por ejemplo, si vamos a determinar en mujeres embarazadas el trastorno depresivo, entonces esto sería un grupo de control porque todas están embarazadas y todas presentan depresión, digamos que tienen características similares, ¿no? Y experimentales cuando nosotros estamos realizando este tipo de estudios, pero digamos que no tenemos el conocimiento de que tengan esas mismas características, sino que se vuelve aleatorio, ¿no? A poblaciones en general y pues obviamente este es un estudio que también mostraría pues gran eficacia, ¿no? En cuanto a la intervención. Y en la investigación también tengamos en cuenta que el metoanálisis pues es una herramienta de la investigación que sintetiza toda la información que se tiene, por ejemplo, si se han realizado la eficacia, por ejemplo, en cuanto a la depresión, ¿no? Y pues en cuanto a la intervención cognitiva, entonces agrupa toda esa información, la sintetiza y es una información más completa porque de alguna forma, pues digamos que integra todos esos resultados. Aspectos importantes que tengamos en cuenta es la eficacia, ¿no? ¿Qué es la eficacia? Pues cuando nosotros estamos logrando cambios esperados y nos damos cuenta que esa intervención tiene una función, que sí funciona, ¿no? Que sí mejora los síntomas, que la mejoría se ve observada no solamente por el paciente, sino también en las pruebas, ¿no? Y en cuanto a los cuidadores. También cuando nosotros tenemos en cuenta la evaluación pre y post, o sea, antes de y después de, que es cuando nosotros aplicamos también las pruebas psicológicas para identificar, por ejemplo, la mejoría. Y cuando hablamos de la eficiencia, recuerden cuál es la mejor, digamos, en comparación con otros, ¿no? Qué tan eficaz es en comparación con otras técnicas, con otras pruebas, ¿no? ¿Cuál ha demostrado ser más eficaz? Y en cuanto a la relación de costo-beneficio también, porque digamos que a corto plazo pues se ve la mejoría, ¿no? Generalizable también porque pues muchas personas pueden acceder a esta información y en cuanto a la mejor calidad de vida pues también que se brinda la mejoría, digamos, a manera, digamos, mientras más pronto se ve, ¿no? Esos resultados. Entonces, esta parte tengamos en cuenta y todo esto lo cumple la terapia cognitivo-conductual. Características importantes que la terapia cognitiva es una intervención concreta. Va a producir un cambio en un contexto en particular que está controlado. Que el estudio de la eficacia es tan eficaz, es una intervención terapéutica realmente, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos buscar estudios, por ejemplo, para ver qué tan eficaz es la intervención cognitiva en depresión, qué tan eficaz es la intervención cognitiva en la ansiedad y qué tratamientos son los específicos para a cada, digamos, trastorno mental. El metaanálisis, como ya les dije, permitía sintetizar los datos, ¿no? Y esto pues también nos ayuda a nosotros a concretar y a identificar cuáles son los elementos más importantes a tratar. En cuanto a la eficacia, recuerden que son los cambios que nosotros esperamos y frente a la mejoría observada que también tiene el paciente y las personas que están alrededor del paciente. Y digamos ese autoseguimiento, la evaluación pre y post. Y en cuanto a la efectividad, es que el tratamiento sea aplicable en la práctica y en la vida también del paciente. Eficiencia, relación costo-beneficio cuando es generalizable en una población que tiene un mayor acceso. En cuanto a la comprensión de la causa, también tengamos en cuenta el conjunto de técnicas y de métodos que se comparten en una teoría en general sobre la comprensión de la causa y el mantenimiento de los trastornos mentales. La percepción del mundo es cuando nosotros identificamos el método de la terapia cuando es basado en el modelo cognitivo y conductual y que parte de la hipótesis de la conducta cuando está mediada por lo que se percibe y lo que se interpreta y el mundo y la comprensión. Cuando hablamos de la interdependencia es cuando nosotros comprendemos la relación que hay entre pensamientos, emociones y conductas y cualquier elemento que también modifica o va a modificar a los demás, ¿no? Cuando nosotros estábamos hablando de la terapia cognitivo-conductual es cuando entendemos que a partir de una situación puede surgir un pensamiento, una emoción y una conducta-respuesta. Les había dado un ejemplo, pero se los voy a volver a dar. Una situación, yo voy caminando por la calle y una persona veo que se acerca a mí, mi pensamiento es, me va a atracar, ¿no? Mi emoción, miedo.
Y mi conducta de respuesta puede ser salir a correr o puede ser caminar más rápido, ¿no? Pero digamos que todo esto se integra por la situación que se presenta y el pensamiento. Hay momentos en que llega el pensamiento a partir de una situación. Por ejemplo, llega una pareja y hace rato no habla con su novio, con su pareja, entonces tiene un pensamiento. Por ejemplo, ese pensamiento sería, ¿por qué no me llama? ¿No? Seguramente está con otra persona o con quién estará. La emoción, pues será ansiedad, ¿no? Y pues digamos que a partir de ahí la conducta de respuesta será llamarlo a ver dónde está, porque no me ha llamado, ¿no? Recuerden que la terapia cognitiva es cuando nosotros entendemos la cognición y la conducta y cuando nos centramos en ese componente cognitivo, que es el que tenemos que tratar de modificar y cambiar de los patrones de pensamientos problemáticos. Y un componente conductual a desarrollar son las acciones y las habilidades que permiten generar esos cambios. Los factores de mantenimiento muchas veces serán relevantes que los protectores en el momento del inicio. Otro elemento importante es que la terapia cognitiva hace su aparición en los años 50 como una alternativa radical a las psicoterapias imperantes en la época, ¿no? Recuerden que la terapia cognitiva, la idea es que la conducta que es adaptada o que sea desadaptada o que pueda ser aprendida pueda modificarse mediante los principios de ese aprendizaje. Que en lugar de indagar sobre los posibles conflictos subyacentes, los terapeutas de la conducta empiezan a centrarse en todos los elementos que son la conducta observable, el medio ambiente y todos los elementos que se producen. Y a partir de ahí realiza un desarrollo de un análisis y una evaluación conductual. Cuatro rasgos objetivos de la terapia cognitivo-conductual en la actualidad, pues el primero es que se presenta en el ámbito de la intervención de la salud, que trabaja en respuestas físicas, que muchas veces se ve como, digamos, por ejemplo, la ansiedad se ven como características físicas, ¿no? Sintomatológicas. Por ejemplo, la angustia, la palpitación, como puede ser, digamos, la respiración, que se ve más acelerada, ¿no? Entonces trabajan esas respuestas físicas, emocionales y cognitivas desadaptadas o aprendidas y que muchas veces se establecen también hábitos, es cuando se realiza por mucho tiempo, ¿no? Cuando la persona lleva mucho tiempo percibiendo esa ansiedad y pues que poco a poco pues no han encontrado la forma de controlar esa respuesta emocional y física. Que la terapia cognitiva busca que el paciente tenga la responsabilidad y que también pueda ejercer un control de esta respuesta. ¿Cómo es el ámbito en la salud? Recuerden que la terapia cognitiva tiene técnicas y programas específicos para patologías específicas, ¿no? Recuerden que la aplicación tiene un tiempo estandarizado en comparación con otras psicoterapias y que en la última época pues se ha encontrado un interés por los enfoques transdiagnósticos de estas psicopatologías. La terapia cognitiva tiene una naturaleza educativa. ¿A qué se refiere esto? Pues que digamos que no solamente es la técnica que se aplica en consulta, sino que también nosotros le brindamos a esa persona esas técnicas para generar un aprendizaje en el paciente y que el terapeuta pues tiene la obligación de conceptualizar a ese paciente sobre su diagnóstico. Recuerden que la terapia cognitiva también es autoevaluativa, ¿no? Que a partir de lo que nosotros estamos abordando también logramos validar empíricamente si estas respuestas han mostrado un tipo de mejoría. En cuanto a las bases históricas de la terapia cognitiva, recuerden que nosotros hablábamos que en Roma pues se trabajaba más que todo en curar a aquellas personas que abusaban del alcohol, ¿no? Que muchas veces también veíamos que ponían arañas, digamos, en esas bebidas para que la persona pues tuviera un rechazo al consumo del alcohol. Y esta técnica la conocemos como condicionamiento aversivo, que es, digamos, esa respuesta automática en la cual ya la persona, eso que le produce gusto o placer, pues digamos que al tener ese elemento que le genera repulsión, pues lo evita. Otra historia de la terapia de la cognitiva de la conducta es el niño salvaje de Albeirón, ¿no? Que pues obviamente logró, digamos, era un niño que estaba en el campo salvaje y que digamos que no tenía como lenguaje, ¿no? Digamos que tenía, incluso físicamente estaba encorvado, que a partir de varias técnicas cognitivas en ese entonces se logró mejorar con él, digamos, las respuestas, ¿no? De pronto no logró adquirir su lenguaje completo, pero sí podía repetir palabras.
Y pues hoy en día también conocemos que hay muchas técnicas que también se utilizan como la economía de fichas, que pues ayudan a que las personas obedezcan reglas, ¿no? En caso de los niños, la economía de fichas también ayuda a estimularlos en el aprendizaje, a que se motiven a hacer las tareas, porque van a tener de alguna forma una recompensa. Recuerden que la terapia cognitivo-conductual está interconectada en la historia de la psicología y recuerden que la psicología como disciplina surge cuando parte la revolución desde los europeos de la mentalidad científica, ¿no? Cuando ellos abandonan esa filosofía y ahí comienza la psicología como una ciencia natural, en la igualdad de las condiciones que de otras ciencias. Y de un foco de investigación proceden el nombre de la escuela de la psicología y que fundaron el estructuralismo, los primeros psicólogos experimentales sin ningún interés terapéutico, ¿no? Cuando hablábamos del estructuralismo, es la estructura de la mente como ese objeto de estudio. Aquí uno de los principales que aportaron fue Teacher, que hablaba del estructuralismo de Estados Unidos en el siglo XIX. Y digamos que él hacía una observación pasiva y estructurada de la mente por medio de la introspección y fue improductiva, ¿no? Muchas veces él, digamos que se centró en la atención y dirigía esas ciencias naturales, contaba con constructos concretos y objetivamente observables y manipulables, y también que los resultados eran predecibles y constatables, ¿no? Wilmer Wundt pensó con el estructuralismo psicológico. Y progresivamente se ve el interés en la investigación cuando se ve ya más el tema objetivo y experimental, cuando generó, digamos, esa revolución psicológica americana en el siglo XX y principalmente el resultado también de lo que fueron las escuelas psicológicas, ¿no? Como fue la Gestalt, el conductismo y el funcionalismo. Recuerden que lo primero era eliminar a las otras, haciendo la suya un sinónimo en psicología americana. Y segundo, que conseguían aportar en la psicología una base científica firme. Estas escuelas tenían dos objetivos, ¿no? La forma ni remotamente ni la necesidad del área de la intervención en los problemas del comportamiento. O sea que acá no solamente se centraban como en entender el funcionamiento, pero en el funcionamiento de la estructura, pero no los problemas en el comportamiento, ¿no? Luego llegó el concepto de la salud mental, el cual era limitado y precario, porque pues los problemas de la conducta eran inexistentes y aquí habían cuatro categorías de clasificación. Cuando la gente normal tenía contextos cotidianos, cuando la gente insana se consideraba antes loca o de manicomio, e incluso que mucho antes a las personas que tenían problemas mentales consideraban que tenían problemas espirituales, ¿no? También la gente enferma la llevaban a los hospitales o criminales también en las prisiones. Entonces, digamos que la escuela conductista se ve directamente influida por ese positivismo lógico del Círculo de Viena, que defendía la necesidad de lo observable y lo que se verificaba. Y en estos principios se aplicaron en la psicología como el conductismo. El principal, digamos, representante era John Watson del conductismo. Y él hablaba de la psicología, tenía un sentido a través de la conducta porque se podía observar y medir. Digamos que la psicología es una disciplina que estudia, evalúa y diagnostica, previene y trata los problemas de la salud mental, no solamente esos problemas, sino también las emociones, el comportamiento. El objetivo es mejorar el bienestar, cómo integrar esto también en la calidad de vida de las personas. Cuando nosotros hacemos una evaluación adecuada y un diagnóstico adecuado, podemos trabajar o entender cómo prevenir y cómo tratar adecuadamente esos problemas, ¿no? El enfoque cognitivo y la psicología clínica se basa en modelos científicos. En esos modelos, cuando explican el origen, el mantenimiento de los trastornos psicológicos y cuando se utilizan esas técnicas validadas y empíricamente para la intervención. El hecho es comprender la evolución y los fundamentos y permitir también estrategias eficaces para un cambio terapéutico. El ejercicio de la psicología clínica está guiado por los principios éticos y deontológicos y los cuales también garantizan el respeto a los derechos de los pacientes, ¿no? A la confidencialidad y a la integridad también de la práctica profesional. Otro elemento importante es que las habilidades interpersonales esenciales que tienen que haber para nosotros poder realizar una intervención psicológica es la empatía, la escucha, la comunicación y también pues esto va a permitir que se realice una relación terapéutica sólida y ese vínculo terapéutico que le llamamos y que favorecer ese proceso de la intervención psicológica.
Entonces, teniendo en cuenta pues que en la etapa precientífica habían unos filósofos médicos, desde las civilizaciones antiguas, como les decían, se atribuían a los trastornos mentales como posesiones demoníacas o castigos divinos, ¿no? Hipócrates, por ejemplo, propuso que los trastornos mentales eran causados por desequilibrios de los cuatro humores del cuerpo, que era la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Galeano tenía una teoría que aquí surgieron como las emociones y la personalidad y cómo éstas se relacionaban con los humores corporales, ¿no? En la Edad Media, en el siglo V y en el siglo XV, predominaba la visión religiosa y supersticiosa de los trastornos mentales. Se creía que las personas que tenían trastornos mentales tenían espíritus malignos y eran sometidas a exorcismos, encarceladas o estaban en asilo. También surgen los primeros hospitales psiquiátricos en Europa, como el Hospital de Bedlam en Londres. El surgimiento de la psicología como ciencia en el siglo XIX y en el siglo XX tenía una medicina y una filosofía que se avanzaba y que comenzaban a buscar esas explicaciones más científicas de los trastornos mentales. Recuerden que también habían aportes de la medicina y la neuropsicología, como Franz Gall, que propuso el estudio de la frenología y esta se relacionaba con esas funciones mentales, como la forma del cráneo, ¿no? Él pensaba que a partir de encontrar como esas funciones mentales, la forma del cráneo, podíamos determinar si una persona pues tenía problemas mentales, ¿no? Jean-Martin Charcot investigó la histeria y la hipnosis como tratamiento. Emily Kepling desarrolló la clasificación de los trastornos mentales que sirvió como base del DSM y del CIE, ¿no? Que hoy en día son los actuales manuales para clasificación de los trastornos mentales. Luego de esto, llegó la psicología experimental, como les decía, Wilhelm Wundt fue el que fundó el primer laboratorio de psicología en Alemania y estableció la psicología como una disciplina científica. Luego llegó William James con el funcionalismo, que estudiaba la función de los procesos mentales en la adaptación del entorno. Y aquí nació el nacimiento de la psicología clínica con Leibniz Whitmer, que fue el que fundó la primera clínica psicológica en 1896 de la Universidad de Pensilvania y acuñó el término psicología clínica. Se enfocó específicamente en la evaluación y el tratamiento del aprendizaje en los niños y marcó un inicio en la intervención psicológica aplicada. En el desarrollo de los tres grandes enfoques del siglo XX veíamos el psicoanálisis que inició con Freud en 1856 a 1939, por eso es que a Freud se le dice que es el padre del psicoanálisis, ¿no? Luego llegó Carl Jung y Adler, que propusieron variantes de ese mismo psicoanálisis, como esa psicología analítica y la psicología individual. Conductismo se enfocó en la modificación de la conducta a través del aprendizaje. Y John Watson propuso que el comportamiento era aprendido a través del ambiente. Skinner desarrolló el condicionamiento operante a base de muchas terapias conductuales. Iván Pavlov descubrió el condicionamiento clásico y aplicó el tratamiento a las fobias y a los trastornos de ansiedad. La revolución cognitiva fue la que integró esos pensamientos, creencias y percepciones de la terapia psicológica. Llega Ellis con esa terapia racional emotiva, que es ya conocida como la TREC, que está basada en cambiar esas creencias irracionales, ¿no? Pero él también llegó a considerar que existen creencias racionales, pero las que se tienen que modificar son las irracionales. Aaron Beck en 1921 y en el 2021 desarrolló la terapia cognitiva centrada en la reestructuración de pensamientos negativos y se combinó también con el cognitivo conductual en el cual se integró, digamos, estas dos corrientes, ¿no? Y por eso se le llamó terapia cognitivo-conductual. Recuerden que la psicología clínica surge en el siglo XIX como una disciplina para evaluar y diagnosticar, ¿no? Y pues digamos los primeros fundadores, pues fue el de la psicología clínica, fue Whitmer en 1896. Luego la psicología clínica empieza a expandirse después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los psicólogos fueron la clave para evaluar y tratar en los soldados que tenían estrés postraumático. En 1949
Boulder estableció una formación del psicólogo clínico como un enfoque científico práctico y se consolidó diferentes enfoques terapéuticos como era el psicoanálisis, terapia conductual y terapia cognitiva. Y aquí da un nacimiento de una evolución a la terapia cognitivo-conductual, integrando el conductismo y la psicología cognitiva y basándose en la idea de que los pensamientos, las emociones y las conductas están interconectados y pueden ser mejorados digamos, pueden ser modificados para mejorar ese bienestar. Recuerden que cuando nosotros anteriormente teníamos en cuenta, por ejemplo, que el psicólogo, digamos, no solamente podíamos trabajar los pensamientos, ¿no? Aquí ya nosotros entendemos más el comportamiento y que digamos que en los casos anteriores, hoy en día y en la actualidad, la intervención psicológica puede ser un aporte científico, ¿no? Cuando nosotros queremos demostrar la eficacia, por ejemplo, de la intervención del caso que tengamos. Por eso es que también hay, digamos, en la investigación una parte importante que es el estudio de casos, que es N igual 1, que es centrado en esa intervención antes y después del tratamiento. Y es enfocado en qué? En mirar la mejoría, ¿no? Y esta parte es importante porque, pues, digamos, acá sí tenemos psicólogos que tienen casos y que realizan adecuadamente una intervención, pueden registrar esta información y la pueden, digamos, llevar a una investigación, ¿no? Como tal, digamos, desarrollarla en cuanto a la escritura y pues comentar, digamos, los avances que se tuvieron, que se han tenido, los síntomas. Y pues esta información, pues, siempre ayuda mucho. Recuerden que la psicología moderna en 1990 y en el presente teníamos en cuenta las terapias de tercera generación e incorporaban esos enfoques contextuales y de aceptación de la psicoterapia. Estaba la terapia, aceptación y compromiso, la ACT, la terapia dialéctico-conductual y el mindfulness, que pues se basaba también en la compasión. Avances tecnológicos han permitido hoy en día que nosotros también realicemos terapia en línea y en plataformas digitales y apliquemos esa realidad virtual en cuanto a la exposición a fobias e integremos también la inteligencia artificial incluso en la evaluación psicológica. Aquí yo les muestro como un resumen de la historia de cómo fue, digamos, para que nos quede claro el estructuralismo, funcionalismo, conductismo, cognitiva y hoy, que ya es lo que conocemos como la terapia cognitiva. Entonces, en la prehistoria, como les decía, Hipócrates, Aristóteles, Platón, entendían que, digamos, la psicología se entendía como ese cuerpo y alma, ¿no? Como sustancias separadas e interdependientes, decía Aristóteles. Y pues Perisic hablaba que alrededor del alma estaba aquello que gracias a lo que vivimos pensamos y lo que sentimos. También, teniendo en cuenta el estructuralismo y el asocianismo, Wilmer Wood y Teacher fueron, digamos, los que hablaron de la introspección entrenada, el método experimental, los procesos mentales, la experiencia consciente, ¿no? Eso fue en Alemania. Digamos que ellos lograron como cronometrizar mentalmente la medida de tiempo, cuánto se tardaba en realizar alguna actividad mental. Y pues ellos encontraron varios tipos de sensaciones visuales, ¿no? Y 11.000 auditivas. Los atributos que ellos tenían en cuenta de las sensaciones eran la cualidad, la intensidad, la duración y la claridad. Y los tipos de los contenidos mentales en cuanto a las imágenes y las emociones y también las sensaciones eran todos aquellos elementos que simplemente tenían de la conciencia como ese objeto de estudio. Aquí llegó el taquistocopio, que eran elementos también de la psicología fisiológica para tener esa interdependencia con la nueva ciencia. El método experimental para los procesos psíquicos más simples, como veíamos las sensaciones de percepción, tiempo y reacción. El funcionalismo llegó con William James en New York en 1842 y 1920. ¿A qué hacía énfasis el funcionalismo? La función de la mente no es la estructura, el objeto de estudio, la experiencia consciente como una actividad de adaptación del medio. Él hablaba de la introspección, que era estudiar la conducta animal y estudiar los recursos que se utiliza el ser humano para adaptarse a un medio. Se preocupaba mucho por temas como la motivación, los hábitos y las diferencias individuales a través de los test. También destacaba la importancia de la motivación y las emociones. Y aquí hubo una influencia también de las ideas evolucionistas, por ejemplo, la influencia de la depresión, ¿no? Había autores como Thorndike, Cattell, Benwick,
que se enfocaron en temas de la pedagogía. Y aquí también se entendió que la psicología, ciencia práctica, debe de ayudar a las personas a adaptarse a un medio para alcanzar el éxito en la vida, ¿no? Teniendo en cuenta que el medio era lo que podría generar como estas situaciones o emociones. ¿Qué entendía el funcionalismo? El yo material, que era el cuerpo, el yo social, el reconocimiento que se recibe de los demás, y el yo espiritual es ese ser interno. Daba una importancia al instinto, hábitos y a la motivación. Luego la gesta y la forma, digamos, del estudio de ella era desde la percepción, la observación y la experimentación. Recuerden que esta llega en el siglo XX, ¿no? En la segunda década, en 1920 a 1940 en Estados Unidos. Se percibía como una totalidad organizada, ¿no? La percepción. Y el cerebro activo con sus estructuras propias, que la mente organizaba elementos que llegan a ella por canales sensoriales a través de ciertas leyes. Y de aquí teníamos en cuenta todo lo que era distinto o la suma de las partes. Aquí llegó Weidner en 1880 y en 1943 Koska en 1887, Kolder en 1887 en Estados Unidos. Y pues recuerden que el psicoanálisis se entendía más que todos los procesos del inconsciente, ¿no? ¿Qué se entendía aquí? Los tipos de personalidades, el ello, que era el inconsciente, el yo, que era, digamos, el presente, y el superyo, que era la moral, ¿no? Y acá se entendía que la mente tenía dos, se dividía en dos partes, que era la parte consciente e inconsciente, y esto llega con Freud y luego Judy Adler también lo integran, ¿no? Recuerden que el método de este psicoanálisis es la interpretación de los sueños, la asociación libre y la introspección. Y a esto se le llamó la teoría psicoanalítica. El chiste también, digamos, en la relación que hay en el inconsciente y la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Es un libro que sacó Freud, eh, que les recomiendo, pues, si alguno de ustedes quieren leerse, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana. Luego llegó un caso muy importante en el psicoanálisis, que fue el caso de Dora, ¿no? Que es uno de los casos más famosos de Freud, porque tiene una relevancia dentro del psicoanálisis y acá, digamos, vamos a hablar que, digamos, ella perdía como que la voz, ¿no? Tenía una disnea, tos nerviosa, dolores de cabeza, síntomas histéricos. Dora era una persona inteligente y culta y que pertenecía a una familia de clase media alta en Viena. Su padre tenía una relación amorosa extramarital con una mujer casada, ¿no? La señora K. Y Dora fue enviada con Freud, digamos, por su padre para tratar sus síntomas histéricos. Entonces acá, pues, digamos que tenemos que tener en cuenta que Dora acusa al señor K, al esposo del amante de su padre, ¿no? De haberla acosado sexualmente. Freud interpretaba que Dora tenía sentimientos ambivalentes hacia el señor K y que la denuncia estaba relacionada con una defensa ante los deseos inconscientes que ella tenía hacia él. Y Freud también señalaba la transferencia negativa hacia el mismo, ¿no? Que contribuyó a la interrupción del análisis. Y pues en ese caso de Dora, pues hubo una interpretación de los sueños en los cuales se traían ese análisis y cómo esto se vinculaba a los deseos reprimidos y a los conflictos edípicos que tenía con su padre, ¿no? Como esas representaciones simbólicas de sexualidad y rechazo. Recuerden que el psicoanálisis también tiene una terminología y es que hablaba mucho, digamos, del complejo de Edipo, ¿no? Que era el enamoramiento hacia el padre o a la madre. También la sexualidad reprimida, que Freud hablaba de cómo se interpretaban los síntomas de Dora, como una expresión de conflictos sexuales no resueltos y pulsiones reprimidas. Él hablaba como, digamos, que Dora tenía un sentimiento reprimido hacia esa otra persona y a partir de ahí se daba la histeria, que se entendía como cómo se convertía somáticamente con esos conflictos inconscientes que tenía ella. ¿Qué aportó este caso? Pues el concepto de la transferencia como, digamos, elemento central del análisis. También las técnicas de interpretar los sueños, ¿no? Que pues más que todo como entender ese inconsciente y la importancia de las fantasías inconscientes y el complejo de Edipo. Recuerden que las críticas que se le realizó pues fue que Dora fue reutilizada por Freud, ¿no? Al interpretar su rechazo del señor K como una histeria. También se señaló la falta de validación del relato del acoso de Dora. O sea, se desvalidó, digamos, lo que decía Dora. Y las críticas a la técnica es que pues esto duró 11 semanas y fue interrumpido por el paciente, lo que pone en cuestión el direccionamiento del tratamiento. Por eso es importante cuando nosotros vamos a realizar una intervención, tengamos en cuenta cómo vamos a direccionar estos tratamientos, ¿no?
y siempre el enfoque hoy en día pues tiene que ser ético. Tenemos que validar las emociones de la persona, tenemos que evitar revictimizar o cuestionar, digamos, la persona o etiquetarla de algún trastorno mental, ¿no? También tengamos en cuenta que Freud pues no entendió adecuadamente la transferencia negativa, lo que pues llevó al fracaso de ese análisis. Y las relecturas que se han tenido en cuenta, pues obviamente ese enfoque de género, la psicología también del yo, ¿no? El yo mismo y las perspectivas lacanianas que llegaron después. Luego llegó la psicología humanista, ¿no? En la cual teníamos en cuenta varias situaciones y una de ellas que en el siglo XX, pues a mediados del siglo sesenta, llegó con Maslow y Rogers, ¿no? Aquí se entendía que el objeto del estudio de la psicología humanista era la existencia humana. Recuerden que acá el método de la entrevista era personal o dinámica de grupos, rechazaba la reducción del ser humano en aspectos objetivos y medibles, y esta terapia humanista se centraba, digamos, en la dinámica de las teorías, digamos que rechazó todo lo que tiene que ver con las teorías de la conducta y pues también como el psicoanálisis. Potenciaba la espiritualidad, la autorrealización, la responsabilidad, la libertad, el reconocimiento del otro. Y pues la pirámide de Maslow nos decía que pues el ser humano tenía varias, digamos, necesidades, ¿no? Unas eran las fisiológicas básicas, otras eran las necesidades de seguridad, otras las necesidades sociales, las necesidades del ego. Y pues en la parte más arriba estaba la autorrealización, que era lo que se pretendía, ¿no? Que la persona se autorrealizara. Digamos que esta psicología tiene en cuenta, digamos, la capacidad que tiene el ser humano para identificar esa experiencia como un elemento subjetivo. Por eso es que la psicología humanista no ha mostrado tanto, digamos, información desde la investigación cuantitativa en la cual podamos medir esos resultados, pero sí mucha cualitativa, ¿no? Porque pues se entiende, digamos, que esa experiencia como subjetiva. También la capacidad de elección, el potencial crecimiento y la tendencia hacia la autorrealización. Se conoce como la tercera fuerza de la psicología, ¿no? Y pues tengamos en cuenta que pues esta da una crítica respuesta a ese determinismo que se presentaba en el psicoanálisis, porque se focalizaba mucho en el pasado y en el inconsciente y en reducir también la parte del conductismo, digamos que también ignoraba la experiencia interna, ¿no? Y pues se alineaba con movimientos existenciales y más fenomenológicos. En los años 60 y 70 llegó ese movimiento humanista en Estados Unidos con la contracultura y el interés por ese crecimiento personal, el pacifismo, la espiritualidad y también los derechos civiles. Y se desarrollaron enfoques centrados terapéuticos en el aquí, en el ahora, en la empatía y en la relación auténtica. Los principales representantes pues son Rogers, que es el que habló de la terapia centrada en el cliente, ¿no? Que se enfatizaba en la escucha empática, en la aceptación incondicional positiva y en la congruencia terapéutica. Y también creía que cada persona tiene una tendencia natural a autorrealizarse, ¿no? Luego llegó Maslow, que fue el que desarrolló esa pirámide de las necesidades, y él culminó con la autorrealización, ¿no? Proponía la psicología positiva basada en el desarrollo potencial del humano. Luego también llegaron otros elementos, otras personas como Rollo May, que integraba elementos existenciales de la psicología humanista, ¿no? Que exploraba temas como la libertad, el miedo, la muerte y la responsabilidad. Y recuerden que pues también había un enfoque, digamos, en la humanista, para que tengan en cuenta, y es que se generó como ese enfoque holístico, ¿no? Como daba mucha importancia a la experiencia subjetiva, a la creencia de libertad, libre albedrío, a la responsabilidad personal, a la orientación del desarrollo potencial y a la creatividad. Y pues también se basaba mucho en esa relación terapéutica auténtica entre terapia y cliente. Entre los aportes y las aplicaciones es la influencia que tenemos de la psicología humanista en la educación y en la gestión de la organización y el desarrollo personal. Se fundamentaban las terapias como terapia centrada en el cliente, con la de Rogers, la Gestalt, la PERS, influenciada por la humanista, la terapia existencial, y pues hoy en día se ve que se ha integrado mucho con las terapias de tercera generación, como el mindfulness
como es también estas terapias de aceptación y compromiso. Pero recuerden que esas también tienen un avance importante cognitivo. Se consideraba muy idealista y subjetiva y que le faltaba un rigor empírico, porque recuerden que no ha mostrado un rigor en cuanto a la investigación. Se ha enriquecido, digamos, de investigaciones de la psicología positiva, de las neurociencias y de enfoques integrativos. Ahora hablamos del conductismo y es que este se centraba obviamente en estudiar la conducta. El método era a través de los experimentos, ¿no? Esa conducta respuesta a un organismo hacia los estímulos. Los principales autores, Pavlov, Skinner y Watson, en el siglo XX, y digamos que hablaban de la conducta, el aprendizaje y los experimentos que hacían con los animales en el alimento, con las ratas, ¿no? Para tratar de modificar esa conducta, estímulo-respuesta. También llegó el tema de la caja negra, que hubo un rechazo de la mente en la conciencia. Y pues también que este conductismo dio un pase importante a nosotros entender cómo se podían integrar esta información en la pedagogía en cuanto al refuerzo y al castigo, ¿no? Como cómo entendemos esos elementos del aprendizaje. Y pues también, digamos que ya hizo, digamos, Paulot ayudó mucho a trabajar el tema de los traumas, ¿no? Entendiendo que esto se presentaba a partir de qué, de un aprendizaje de la experiencia que tenían las personas. Ahora la psicología cognitiva llega con una metáfora en la cual tengamos en cuenta cuando nosotros entendemos que las personas funcionaban no solamente como ordenadores, sino también la manera como piensan, ¿no? Y que como sabemos, no todas las personas pensamos igual. Nosotros podemos tener, y esta es una parte importante, podemos tener diferentes experiencias o experiencias similares, pero no todo el mundo puede tener un trauma a partir de esa experiencia. Por ejemplo, a mí me pueden atracar, a otra persona la pueden atracar también de la misma forma y no necesariamente va a tener un trastorno de estrés postraumático. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta que la importancia es que no solamente es el aprendizaje o la situación, por eso no se puede generalizar, pero sí entender que, digamos, la forma como procesan la información es lo que va a generar como esos pensamientos, ¿no? Que se enfocaba en la cognitiva, se enfocaba en los procesos mentales. Y acá se entendía más que todos los procesos del conocimiento, como la percepción, la memoria, el razonamiento lógico. El método de esta psicología cognitiva era la experimentación y la introspección. Aquí se dio un input al estímulo, la caja negra, como ese organismo, la detección, la codificación, el almacenamiento y la recuperación y el output, esa respuesta, ¿no? Se hablaba mucho de la influencia en la pedagogía en cuanto al aprendizaje, ¿no? Y el descubrimiento. Y en los procesos cognitivos, también como la memoria, el pensamiento, la creatividad. Recuerden que recibir, almacenar, elaborar ese pensamiento y a partir de ahí se generaba la acción, que era el aprendizaje. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la psicología cognitiva, se entendía más que todo que estudiaban esos procesos mentales internos, ¿no? Cómo las personas piensan, perciben, piensan o recuerdan o aprenden o resuelven problemas o toman decisiones, ¿no? Y pues obviamente tengamos en cuenta que el funcionamiento de la mente como un sistema activo de la información. Digamos que acá hay una parte importante, digamos, de la psicología cognitiva que da un énfasis también al pensamiento, ¿no? Que no solamente es entender a la persona, digamos, como un proceso interno o solamente conductual, sino que recuerden que nosotros también tenemos un pensamiento y experiencia, memoria, que de alguna forma pues también tenemos que entender los procesos mentales, ¿no? Y esta pues se enfocaba más que todo en estudiar la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la forma que tienen las personas para resolver problemas, toma de decisiones y el aprendizaje. Entonces se entendía la mente como un procesador de información. Entonces se comparaba mucho con la computadora, ¿no? Cuando la computadora recibe la información, cuando procesa estas estructuras internas, como los esquemas, algoritmos, representaciones, y también cuando generaba respuestas. Entonces digamos que acá hay varios autores
que hablaron de la terapia cognitiva, como fue Piaget, ¿no? Que fue el que desarrolló la terapia cognitiva infantil en las etapas. También el padre de la psicología cognitiva se consideraba Neisser, ¿no? Y pues ya de a partir de ahí ya llegaron otros, digamos, autores. El desarrollo de la psicología cognitiva en los años 50 y 60. Hablábamos el acto cognitivo como ese procesamiento de conocimiento, cuya actividad consiste en almacenar, en recuperar, en reconocer y comprender y organizar esa información que recibimos a través de los sentidos. El acto conductual, las actividades del comportamiento, de aquellas actividades que eran observables, a través de los cuales podemos saber lo que piensa una persona o lo que siente. Y en cuanto a las teorías de la conducta cognitiva, todas las que han sido paradigmas científicos más importantes y lo que más ha dado esos estudios en cuanto a cómo influye y cómo se sienten estos campos de la pedagogía y en los tratamientos clínicos. O sea, acá les voy a mostrar una flechita del tiempo y después que llegó el condicionamiento clásico y operante con Paulo de Skinner, ¿no? Llegó la terapia cognitiva tradicional con Ellis y Beck. Luego la terapia centrada en esquemas. Ah, bueno, también Bandura. La terapia centrada en esquemas con Jeffrey Jones. Luego llegó Kelly, Mahoney con las terapias constructivistas y también Guidano con la terapia cognitiva por racionalista. Voy a activar el chat por si de pronto al momento alguno de ustedes quieren hacer alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Sí, claro, yo les aviso cuando pasemos al siguiente módulo, pero por el momento nos demoramos un poco en este. De esa parte ya vamos a hablar más adelante. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que estamos viendo hasta el momento? Entonces, bueno, para hacer otro resumen corto, porque pues de pronto ustedes no conocen algunos autores. Entonces, recuerden, Paulo y Skinner, ya hemos hablado de ellos, ¿no? Ellis, el de la TREC, y Beck, el de la terapia cognitiva. Recuerden que la terapia de Ellis se conoce como la terapia racional emotiva conductual, ¿no? Esta fue en 1955. El enfoque central es que las emociones son causadas por creencias irracionales, ¿no? Él fue el que hizo el modelo teórico del ABC, ¿no? Como ese acontecimiento, el acontecimiento es la misma situación, la creencia y la consecuencia emocional, ¿no? Tipos de creencias o pensamientos. Él hablaba de los pensamientos irracionales y pensamientos los cuales eran absolutistas, ¿no? Como deberías, necesito. También habló de los pensamientos racionales, que eran aquellos que eran adaptados a la situación, que no eran, digamos, los pensamientos irracionales, eran inflexibles, ¿no? Y los pensamientos racionales, perdón, los pensamientos racionales eran flexibles y los irracionales inflexibles. Él habló, digamos, de un lenguaje directo y confrontativo y también educativo. Y pues la meta terapéutica en Ellis era reestructurar esas creencias irracionales y fomentar esa autoaceptación incondicional. En cuanto a las técnicas comunes, tenemos en cuenta el debate racional, las tareas en casa, el cuestionamiento de deberías, como esas afirmaciones, digamos, racionales, ¿no? Y él se enfocó mucho en ese humor terapéutico. También la visión del ser humano cuando es capaz de elegir cómo interpretar la realidad y de autorregularse. Ahora, para que entiendan, la terapia de cognitiva es la que esta se estableció en 1960. Él hablaba que las emociones son las que son causadas por pensamientos automáticos distorsionados. Él habló del modelo cognitivo y de la situación, que él hablaba de cómo una situación influye en ese pensamiento automático y a partir de ahí influye en la emoción y la conducta. Habló también Beck de las distorsiones cognitivas, como por ejemplo la catastrofización, generalización, pensamiento dicotómico,
que todas esas las vamos a ver más adelante. Habló también de que la intervención, el lenguaje debería ser colaborativo, exploratorio y socrático, ¿no? Por lo cual él también, digamos que la importancia era que nosotros exploráramos y que, digamos, que generáramos un lenguaje que permitiera que la persona reflexionara sobre sus pensamientos y a partir de ahí generara una modificación de ellos, ¿no? Aquí la importancia era identificar, evaluar y modificar esos pensamientos disfuncionales en los cuales también nosotros podíamos entender que algunos hacían parte de esquemas, ¿no? De esquemas o distorsiones. También, digamos que una de las formas o las técnicas comunes eran registrar los pensamientos, reestructurar cognitivamente y se hacían experimentos conductuales como por ejemplo el diálogo socrático, que también ayudaba a abordar esos pensamientos o la validez de esos pensamientos. Y también a través de la psicoeducación, que era psicoeducar a ese paciente. Acá más que todo se entendía la visión, es que el ser humano tiene errores en su procesamiento de información y que esos errores pues se pueden, digamos, modificar. Digamos que acá, por ejemplo, en Ellis, él, por ejemplo, un ejemplo, digamos, de un caso de ansiedad, es tengo un examen, ese es el acontecimiento, B, debo hacerlo perfecto, soy un fracaso, y C, tengo una ansiedad intensa, ¿no? Que sería mi consecuencia a ese elemento que tengo un examen. La terapia debe debatir las creencias irracionales y reemplazarlas por unas racionales. Por ejemplo, prefiero hacerlo bien, pero no necesito ser perfecto, ¿no? Para tener ese valor. Digamos, Beck, digamos en la misma situación, por ejemplo, tengo un examen, pensamiento automático, voy a fallar, no sirvo para eso. Mi emoción sería la ansiedad y la terapia pues sería evaluar la evidencia para generar un pensamiento alternativo, ¿no? Como por ejemplo, he estudiado y he preparado bien, puedo hacerlo razonablemente bien. Entonces, digamos que los aportes, pues que él fue el pionero en la moción del modelo cognitivo-conductual, ¿no? Como ese enfoque directo y confrontativo, que ayuda a los pacientes a tomar una responsabilidad en sus emociones. Y Beck desarrolló un enfoque más sistemático y empírico y base, digamos, de la terapia cognitivo-conductual. Las similitudes es que ambas técnicas enfatizan en los pensamientos, en las emociones y las conductas, digamos, teniendo en cuenta cómo se utilizan diferentes estrategias estructuradas como dejar tareas en casa, ¿no? Y orientar a la persona en presente y en tiempo limitado. Las diferencias claves que hay es que Ellis enfatiza en las creencias centrales y racionales con un enfoque más filosófico y que Bess se centra en los pensamientos automáticos, en los esquemas con base empírica y clínica. Ahora vamos a hablar de la terapia centrada en esquemas. La terapia centrada en esquemas es la terapia que desarrolló Jeffrey Jones, ¿no? Digamos que esta terapia, digamos que también integra una parte, digamos, de la terapia de Beck. Pero ¿en qué se centra estas terapias de esquemas maladaptativos tempranos? Digamos que tienen en cuenta cómo nosotros podemos identificar, por ejemplo, los problemas de la personalidad, los trastornos crónicos, los trastornos resistentes y también la terapia cognitiva tradicional. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es un esquema, son patrones emocionales cognitivos que son duraderos, ¿no? Que muchas veces son formados en la infancia o en la adolescencia y que muchas veces se repiten a lo largo de la vida, ¿no? Que afectan no solamente a la persona cómo piensa, siente, cómo se comporta o cómo se relaciona o consigo misma o con los demás. Por ejemplo, un esquema desadaptativos tempranos. Por ejemplo, cuando una persona desarrolla por esas necesidades emocionales no satisfechas en la infancia. Por ejemplo, la seguridad, la autonomía, el amor, los límites, y en los ejemplos de los esquemas también están, por ejemplo, ese pensamiento de abandono, ¿no? Desconfianza o abuso, imperfección o vergüenza, dependencia e incompetencia, subyugación y autosacrificio. De hecho, son 18 esquemas maladaptativos que nosotros vamos a ver más adelante. Además de los esquemas, él entendía que la persona tenía unos modos, ¿no? Unos modos principales en cómo se determinaban sus estados emocionales y que se activaban cuando habían ciertos disparadores, ¿no? Por ejemplo, los niños vulnerables tenían una necesidad, se sentían como necesitados, enojados, impulsivos. Entonces ese era el modo de niño, ¿no? O modos de padres funcionales internos, críticos, punitivos, exigentes, coercitivos de alguna forma. Entonces tenían el modo de padre, ¿no?
modos de afrontamientos disfuncionales, cuando nosotros evitamos o sobrecompensamos una situación. Y lo más importante era que nosotros llegáramos a pensar como un adulto saludable, que ese era el objetivo de la terapia, ¿no? Fortalecer a ese adulto sano para que cuide al niño vulnerable y regule los demás modos, ¿no? Que pues muchas veces, por ejemplo, vemos cuando una persona está enojada, es una reacción agresiva, pero lo que se está activando es ese modo de niño, ¿no? De que algo no le gusta o que necesita algo de su padre, ¿no? También la actitud que tienen los niños, que son impulsivos. Y pues la idea es que también acá se psicoeduque al paciente para que entienda qué modos tiene, pero que también aprenda como a tener esa parte, digamos, reflexiva sana, ¿no? A, digamos, a regular esos estados emocionales. La terapia centrada en esquemas es una terapia netamente cognitiva digamos, que se trabaja en reestructurar los esquemas, ¿no? Los diálogos entre los modos. También muchas veces incluso los pacientes pueden decir, hoy me siento con el modo niño, ¿no? La niña María se siente enojada porque su pareja no la llamó. Entonces, digamos que de alguna forma aprenden a identificar esos modos y eso ayuda a trabajarlo en terapia. Las emociones, pues obviamente la resignificación guiada, ¿no? Cómo nosotros logramos que esa persona resignifique esos pensamientos, pero lo guiamos a que llegue ahí. También hay otras partes y es la silla vacía, como desarrollar ese diálogo con partes internas o figuras parentales, ¿no? Por ejemplo, con padres, con madres. Y esta parte también ayuda mucho, por ejemplo, para sanar estas relaciones, ¿no? Conductuales también, ensayos de la conducta nuevos, cambios desde los patrones relacionales. Y pues también las relacionales, como por ejemplo veíamos la reparentalización limitada y la terapia cuando actúa como figura y cuando provee experiencias correctivas dentro de los límites éticos. Aquí los objetivos terapéuticos y los objetivos eran identificar aquellos esquemas que eran desadaptativos, reconocer los modos que estaban activados y satisfacer a las necesidades emocionales y básicas de forma adaptativa. También contribuir a ese adulto sano, ¿no? A ese adulto sano de forma interna y a integrar esas partes fragmentadas del self, o sea, del yo mismo. Aquí digamos que había digamos, unas indicaciones clínicas y eran los trastornos de la personalidad, especialmente límite evitativo, dependiente y narcisista, traumas complejos, ¿no? En depresión crónica, en trastornos alimentarios, en dificultades relacionales profundas. Y realmente, pues, la terapia centrada en esquemas maladaptativos aborda muchas partes importantes. Uno de ellos es la reevaluación positiva, la dependencia emocional, ¿no? Trabaja pues muchas partes, por ejemplo, también la forma como la persona, pues, digamos, si es dependiente o no. Entonces, ayuda también mucho como a abordar estas características. La terapia centrada en esquemas, a diferencia de la terapia cognitiva, es medianamente larga, ¿no? Y el foco, pues, es identificar esos esquemas profundos y los modos, y la emoción, pues, digamos que se ve como la terapia como un elemento central, ¿no? La relación terapéutica es más intensa y más reparadora, y pues se utiliza mucho para trastornos crónicos y para trastornos de personalidad, e incluso pues se puede aplicar a una persona que incluso no tenga ningún trastorno, pero que sí presente esquemas maladaptativos, ¿no? Por ejemplo, de abandono, cuando no tiene una relación adecuada con sus padres y que de alguna forma pues sienta esa necesidad emocional, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Yo la aplico mucho en terapia de pareja y es bastante buena. También digamos que esta terapia de Jeffrey Young tiene una prueba psicológica que se llama el YSQL2 y esta prueba nos ayuda a determinar, por ejemplo, las características desde los esquemas cuando hay un tipo de distorsiones cognitivas, ¿no? Y pues eso nos da claridad también para ver nosotros cómo vamos a ir desarrollando, eh, digamos, a partir de las técnicas específicas para mejorar pues los esquemas que se ven. Ahora vamos a hablar de Mahoney. Mahoney es el que habla, digamos, de la terapia cognitiva constructivista. ¿A qué se refiere la terapia cognitiva constructivista? Digamos que, bueno, inicialmente pues él es formado como terapia cognitiva y fue un colega de Beck. Él, digamos que al mismo tiempo criticó el modelo cognitivo tradicional, digamos, por ser muy mecanicista, ¿no? Y pues digamos que él desarrolló una visión constructivista
Y es que el ser humano y las personas construyen activamente su realidad y su significado, que él integra unos aportes epistemológicos como el caos, la biología y la filosofía. El enfoque constructivista se basa en que la realidad no es objetiva, sino construida activamente por el individuo, que el conocimiento es personal y contextual y emocional significativo, y también habla que el cambio terapéutico ocurre cuando una persona reestructura sus significados personales, ¿no? Entonces, digamos que Mahoney pues habla de las múltiples verdades subjetivas que tiene una persona, ayuda a explorar y a reconstruir o a resignificar esos significados y a transformar las estructuras del significado. Digamos que, ¿qué más dice esta terapia constructivista? Digamos que también habla de los procesos que son de una construcción personal, ¿no? Como los ciclos de mantenimiento y cambio. Por ejemplo, donde ese cambio no es lineal, sino que es un cambio que se vuelve adaptativo y caótico, ¿no? Aplicó terapias, digamos, en sistemas complejos y en los caos, también en la psicoterapia, y se enfatiza en la importancia de la autorregulación del self. Recuerden que las aplicaciones de la terapia constructivista, se ve la terapia constructivista individual y también la terapia de la pareja, se ve las intervenciones basadas en el diálogo interno, en la explorar las metáforas personales y los mapas y el significado y la reescritura narrativa. También en las intervenciones centradas en la identidad personal, las crisis vitales y el conflicto existencial. Digamos que habían frases de Mahoney para que tengan en cuenta, y es que las personas no descubren realidades, ¿no? Las construyen. Y también que el cambio terapéutico no es corregir errores, sino reimaginar el mundo, ¿no? Entonces, digamos que esta es la terapia constructivista también. Por aquí me hacen varias preguntitas y yo creo que ya vamos a responderlas y tenemos el receso. ¿Se puede hacer un trabajo terapéutico combinando enfoques o estrictamente se debe seguirse en uno solo? Pues depende del caso, ¿no? Porque recuerden que hay casos que podemos ver que hay varias comorbilidades y podemos aplicar técnicas, pero sí, digamos, una responsabilidad ética que nosotros tenemos es que los instrumentos que apliquemos y las técnicas que apliquemos, miremos si han mostrado evidencia de mejoría, ¿no? Si no, pues, digamos, no se debería hacer. Y para que nosotros lo hagamos, también tenemos que tener un conocimiento, digamos, por ejemplo, estudiar también esas teorías apropiadamente, ¿no? Desarrollar esas competencias para poderlas combinar. Y que muchas veces también los psicólogos tenemos que tener una baraja de técnicas terapéuticas, no podemos enfocarnos estrictamente en una, porque como sabemos, pues no todas las técnicas le sirven a todo el mundo. Entonces también tenemos que ver cuáles se pueden amoldar, ya sea en su personalidad, ya sea en su historia de vida. Digamos que también tenemos que revisar estos casos y ver cuáles pueden ser más adaptativas, ¿no? Las ventajas que tiene el modelo cognitivo-conductual, pues tiene muchas, ¿no? Primero que ha mostrado evidencia científica en mejoría, eh, que además no solamente la terapia cognitiva es por un momento, digamos que la terapia cognitiva es un proceso terapéutico, pero que ayuda a establecer herramientas sólidas en la persona para toda su vida. Digamos que se entiende que las ventajas que tiene, pues, digamos, que también se enfocan en esos procesos internos, mentales, ¿no? No solamente en lo que dice la persona, sino cómo la persona piensa, interpreta y uno atribuye un significado a un evento. Va más allá de estimular o del estímulo-respuesta, como habla del conductismo. Es aplicable y es una forma también estructurada, porque las intervenciones son claras, estructuradas y son orientadas a metas. Y lo mejor es que es a corto plazo, ¿no? Son metas objetivas en que vamos viendo las mejorías. Facilita que la persona que va a aplicar la terapia cognitiva planifique sus sesiones y su seguimiento y el progreso. No es como la terapia psicoanalítica, que la persona entra a hablar sin ningún tipo de direccionamiento y digamos que no se ve las metas. Acá no, acá nosotros vamos a establecer las metas, por ejemplo, mejorar o reducir los síntomas de tristeza, ¿no? Y son intervenciones claras y objetivas y también las técnicas son claras y objetivas para ayudar a mejorar esa sintomatología. Por eso es que hoy en día se utiliza mucho en el campo médico y de la salud, ¿no? De hecho, es la que más se utiliza.
y que incluso pues está apoyándose en los manuales de trastornos mentales para entender la sintomatología, pero para abordarla adecuadamente, ¿no? Recuerden que incluso el psicoanálisis no se apoya en el DSM-5, ¿no? Desconoce, digamos, estos manuales y estos diagnósticos. Ellos tienen sus, digamos, su otra forma de ver esos trastornos. Está orientada en el cambio, porque acá la idea es que la persona identifique y modifique esos pensamientos disfuncionales y promueve cambios de la conducta y del estado emocional. Está basada en la evidencia científica. Recuerden que la terapia cognitiva está basada en ese modelo cognitivo y es una de las terapias más investigadas y validadas empíricamente. Ha mostrado la alta eficacia en los trastornos, como vemos el caso de la depresión, la ansiedad, el TOC, las fobias y todos estos. En cuanto al tiempo, es limitado y eficiente porque pues, es breve, ¿no? Breve, por ejemplo, si la persona pues no tiene como tal una patología concreta, pero si ya tiene un trauma o una patología, pues digamos, determinada o comorbilidades, pues puede extenderse más en cuanto a las sesiones. Es ideal para las personas que buscan resultados concretos, ¿no? Y que ayuda a fomentar la autonomía del paciente porque también le ayuda a enseñar las habilidades para reconocer y manejar sus propios pensamientos y sus emociones y a reducir esa dependencia que hay con el terapeuta. Recuerden que hay personas que desarrollan una dependencia con el terapeuta. Esta terapia cognitiva es adaptable y flexible. Puede integrarse con otros modelos fácilmente, como mindfulness, como la terapia centrada en esquemas, como la MDR, y pues digamos es aplicable en los contextos clínicos, educativos, en las organizaciones y en las comunidades, ¿no? O sea que realmente pues es avalada por todo el sistema de la salud. Es útil en muchas poblaciones, en niños, adolescentes, adultos mayores. Se adapta a diferentes niveles del desarrollo cognitivo y los contextos culturales porque es una terapia fácil de aplicar. O sea, fácil en el sentido, digamos, que genera claridad al paciente. Su lenguaje es accesible porque ayuda a que la persona lo entienda de una manera comprensible. Y esto facilita que a través de la psicoeducación empodere al paciente también a tener una, digamos, una relación activa en su proceso, ¿no? A que entienda, digamos, estos elementos. También digamos que la terapia cognitiva tiene un enfoque colaborativo y activo. ¿A qué me refiero con esto? Que el terapeuta y el paciente trabajan como un equipo, ¿no? No es que el terapeuta le va a decir usted va a hacer esto, ¿no? Sino que el paciente también tenemos en cuenta lo que quiere, qué quiere mejorar, ¿no? Promueve que la persona explore, se cuestione, que experimenten conjuntamente y pues obviamente se ven como un equipo porque realmente se ve una relación sólida también, digamos, terapéutica. El enfoque cognitivo puede complementarse con otro como o sea, con el conductismo, claro, porque es que por eso se llama cognitivo-conductual. También se pueden utilizar técnicas conductuales. Como el psicoanálisis, no. La terapia tiene algunos conceptos de calificación de un problema mental o todo es investigación. ¿Cómo así calificación? Si tiene pruebas psicológicas, pues la mayoría de las pruebas psicológicas y los aportes de la psicometría vienen de la terapia cognitiva, conductual, ¿no? Digamos, las pruebas que se aplican, todas las evaluaciones neuropsicológicas tienen un enfoque cognitivo, netamente. ¿Qué pruebas o herramientas recomiendo para evaluar o identificar los esquemas? Hay muchas, están las de pensamientos irracionales, está el IBT, que es de ELIS, está el YSQL2, está de pensamientos automáticos. El método dentro de qué terapia o técnica está. ABC, dentro de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Trabaja a partir de las creencias racionales y irracionales. Cuando se aplica una terapia es porque existe un concepto o diccionario o donde se observa intelectualmente el desapego a dichos conceptos. ¿Me puede mencionar cómo se? ¿Cómo? Bueno, entonces ya creo que quedó claro esta información. ¿Tienen alguna otra pregunta o duda respecto a lo que hemos visto hasta el momento?
Creo que nosotros en este diplomado no vamos a abordar pruebas. Yo brindo otro diplomado que se llama Pruebas e Intervención Psicológica. Pero podemos mencionarlas y ustedes las pueden investigar. ¿Tiene alguna pregunta además o todo está claro? Claro, técnicas sí vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hablar de la terapia cognitiva por racionalista de Guidiano. Esta terapia, digamos que tenemos que tener en cuenta que él habló del constructivismo por racionalista, ¿no? ¿Quién es Guidano? Pues es un psiquiatra y un psicoterapeuta italiano que estaba influenciado en la psicología cognitiva y la epistemología constructivista, la fenomenología y la teoría del apego. Desarrolló el modelo post-racionalista dentro de la psicoterapia cognitiva. Este enfoque digamos, se centra más que todo en la identidad personal, en la organización del significado, en desarrollar el self a lo largo del tiempo. Digamos que acá entre los principios claves de este enfoque, pues está el constructivismo radical, que no existe una realidad objetiva independiente del observador, que la persona construye su mundo a partir de una experiencia subjetiva, que la persona también construye, digamos, ese self como un sistema dinámico. Y el ser se conocía como el cinismo, no como una entidad fija, sino como un sistema que va evolucionando y que se organiza mediante las narrativas personales y las emociones cuando son complejas. Había una coherencia interna que digamos, no buscaba la verdad, sino mantener una coherencia interna, ¿no? Cómo integramos la experiencia emocional con la narrativa de la persona. Y pues acá también se cuenta, por ejemplo, no solamente lo que se trabaja de la persona, sino lo que se cuenta de sí misma y cuando esto le da un sentido a su historia. Digamos que este enfoque, pues, se propusieron varios estilos básicos de ese significado personal asociados al tipo de malestar. Uno de ellos era la fóbica, depresiva, obsesiva y alimentaria. En la fóbica, pues más que todo se centraba en la búsqueda de la seguridad y la evitación y el miedo a la incertidumbre. Los trastornos asociados eran el pánico y la ansiedad. También estaba la depresiva, que era la autosuficiencia extrema, autosacrificio, dificultad para pedir ayuda. Y pues obviamente los trastornos asociados era la depresión y trastornos adaptativos. También la obsesiva, que era el control rígido, ideal del perfeccionamiento moral e intelectual. Y este era más que todo el TOC y trastornos de personalidad obsesiva. Y la alimentaria, que es la que tiene que ver con la imagen corporal y cómo organizamos esa identidad, cómo vemos la anorexia y la bulimia. Entonces, en cuanto a la intervención desde este modelo, pues facilitaba un desarrollo de una identidad más coherente y flexible, reorganizaba las narrativas emocionales y creaba nuevas formas de significar esa experiencia. Las técnicas veíamos que era la entrevista o la narrativa profunda, la exploración también del flujo de la conciencia y la descripción también detallada de las vivencias internas. Evita las técnicas conductuales directas del cambio que ocurre en la reconstrucción del sentido y no por la confrontación. Entonces tengamos en cuenta que entre las diferencias de la terapia cognitivo condicional, cognitivo, cognitivo, la terapia cognitiva tradicional, ¿no? Conductual tradicional, y la de Guiano, que es la porracionalista, hay unas ciertas diferencias, ¿no? Una de ellas es la realidad, que la terapia cognitivo-conductual existe y no puede reconocer y puede conocer objetivamente, ¿no? En cambio, la de Guiano, pues es construida y es subjetiva, ¿no? El enfoque, el cambio de los pensamientos disfuncionales de la terapia cognitiva. En cambio, la terapia post-racionalista de Guiano es reconstruirse self o esa identidad, ¿no? Técnicas, la terapia cognitiva, la reestructuración cognitiva, tareas lógicas, ¿no? Y en cambio en la de Guiano, pues son las narrativas emocionales y la coherencia subjetiva. El rol del terapeuta en la terapia cognitiva es un instructor y un colaborador. En el de Guiano es un facilitador de un cambio narrativo interno. Y en cuanto al cambio, pues también en la terapia cognitiva conductual se ve un cambio rápido y observable. En cambio, la Guiano, que es la racionalista, pues es profundo, lento y está ligado a la identidad. Los aportes principales, digamos, desde esta psicoterapia son las teorías de autohipótesis, los sistemas dinámicos y las teorías del apego.
Están los enfoques más que todo especialmente en trastornos de personalidad, ansiedad crónica, depresión existencial, dificultades de identidad, ¿no? Bueno, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Toda esta información está clara? Vamos a tomarnos un receso de 15 minutos y volvemos a las 3:45. Bueno, vamos a continuar. Bueno, creo que con estos ejemplos quedó un poquito claro lo que son las distorsiones cognitivas. De todas formas, nosotros las vamos a ver detalladamente una a una más adelante, ¿no? En las siguientes unidades. Entonces, pues estábamos terminando este cuadro de cómo ha ido cambiando, digamos, la terapia cognitivo-conductual, digamos, desde conductual hasta ya post-racionalista. Y pues también, digamos, que tengamos en cuenta que la primera generación, pues, del conductismo fue John Watson el que habló del comportamiento era aprendido a través del ambiente. Skinner fue el que desarrolló el condicionamiento operante para que ustedes tengan en cuenta más que todo cómo reforzar o castigar para aumentar o disminuir la frecuencia de estos comportamientos, como hablábamos del reforzamiento positivo, la extinción, desensibilización sistemática, que el que desarrolló esto fue Wolf. Y que en la segunda generación, pues de la revolución cognitiva, pues ya cuando nosotros entendemos en cuenta todo lo que reconocemos desde los pensamientos y las creencias y estas cómo influyen en el comportamiento y en las emociones. Sabemos que él fue el que habló de la TREC, de la identificación y modificación de creencias irracionales, y Beck de la terapia cognitiva desde los esquemas cognitivos y los pensamientos automáticos y cómo se combinaban esas técnicas conductuales con la reestructuración cognitiva, dando origen a la cognitivo-conductual. En la tercera generación, pues ya hablábamos de las terapias de tercera generación, de dialéctico-conductual, aceptación y compromiso, mindfulness, y pues aquí se da nacimiento a la psicometría, que es la ciencia que se encarga de diseñar y aplicar análisis de pruebas psicológicas para medir variables cognitivas, emocionales y conductuales. Recuerden que lo más importante es que los instrumentos que nosotros vayamos a aplicar siempre tenemos que mirar que sean válidos, ¿no? Hayan demostrado validez en lo que está midiendo, en su eficacia y en su aplicación también en la facilidad. Y que incluso los instrumentos también tienen que tener en cuenta las características poblacionales, como por ejemplo la comunicación, como puede ser las características propias de la población que se va a aplicar, si este instrumento es claro, el idioma incluso. Y pues otro elemento importante es que Francis Galton pues, fue el que habló de las diferencias individuales desde la inteligencia, fue el que inició con esto. Wundt habló fundó el primer laboratorio de psicología y desarrolló mediciones experimentales, y que se desarrolló luego los test psicológicos por Binet y Theodore Simon, que fue el que habló de la prueba de la inteligencia y el test CI de Stanford, ¿no? De Binet. Recuerden que también Charles Sperman habló del factor G de la inteligencia, y Wechsler fue el que desarrolló las escalas en 1939 que hasta actualmente son utilizadas, ¿no? Las escalas de inteligencia para adultos y para niños, que son el WISE y el WISC. Y en la psicometría moderna también estuvo desarrollándose el modelo de la RASH y las teorías y las respuestas del ITEM-TRI, que hablaban para mejorar la precisión de los test psicológicos y cómo estos test se aplicaban en la neuropsicología, en la selección de personal, en la evaluación clínica y en la educación. Entonces miren que estos elementos de la psicometría, si bien apoyan la parte, digamos, de la intervención, más que todo en la evaluación, no son los únicos elementos que se deben de tener en cuenta. También la parte de la entrevista psicológica individual se tiene que tener en cuenta. Recuerden que la psicología como tal la conocemos como alma o actividad mental, y logia como tratado o estudio, ¿no? Y psicología como el estudio científico de la conducta, de los procesos mentales y de las emociones. Coloquialmente conocemos la psicología como la ciencia que estudia a la gente, lo que la gente piensa, lee y siente, que es emoción, sensación y comportamiento. El método y el objeto, la conducta, la observación, la mente, la emoción, la experimentación y la introspección. Y en cuanto a la evolución y el método y el objeto, tengan en cuenta que la conducta es una ciencia natural
que se considera como ese objeto de estudio de la conducta humana, lo que las cosas hacen, dicen, aprendidas o no aprendidas, que era lo que decía Watson en 1913. Y en la emoción hablábamos que eso es una reacción fisiológica ante determinados estudios o situaciones. En cuanto a los procesos mentales, recuerden que la psicología es la ciencia de la vida mental, de los fenómenos y de las condiciones de esto, ¿no? También que el saber científico frente a su saber especulativo. Cuando hablamos de introspección, hablamos del método subjetivo de la obtención de la información y cómo ésta se basa en la inspección interna de los procesos mentales. Eso es la introspección, ¿no? El método subjetivo para obtener esa información y esto se basa en la inspección interna de los procesos mentales. La observación, el método para recolectar los datos. ¿Cuáles datos? Los que registramos, las conductas y los hechos que vemos que son observables, ¿no? Incluso en la observación se utiliza mucho en la intervención, en la entrevista psicológica y en la evaluación psicológica porque la observación nos ayuda a mirar también esa entrevista también desde lo que nosotros vemos, ¿no? De cómo notamos a esa persona, qué elementos podemos recolectar, si está ansioso, si está preocupado, cómo es su estado emocional, cómo lo vemos también, cómo está vestido incluso, si lo que dice y lo que siente es coherente. Y esta parte es importante porque la observación también es una evaluación de alguna forma en la cual nosotros tenemos en cuenta características del comportamiento de la persona, ¿no? Y pues obviamente que se correlacionan con el motivo de consulta. En cuanto hablamos de la experimentación, recuerden que es el método de aquellas disciplinas que aspiran a ser científicas. Y estas hablamos de lo que consiste como ese estudio y fenómeno en el laboratorio, en donde se controlan las variables o cómo se observan esos resultados. Entonces, pues acá está un resumen de la psicología clínica, cómo inició, ¿no? Y digamos ya hasta la fecha cómo va. Digamos, acá está Freud con la interpretación de los sueños, Teacher con esa vaina, el envaso de la psicología, James con los principios de la psicología, está Wundt con el que fundó el primer laboratorio, Paulot con el condicionamiento clásico, la psicología conductista, como se manifestaron por Watson, ¿no? También la Gestalt por Kafka y la conducta de los organismos por Skinner. También está en 1940 la motivación humana, ¿no? La jerarquía de las necesidades de Maslow. Y pues Sartre sobre el existencialismo. También está la terapia centrada en el paciente por Carl Rogers y pues la psicología cognitiva, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que Wundt pues, fue el padre de la psicología porque fundó el primer laboratorio y este habló de la psicología experimental. Consideraba la psicología como una agencia autónoma y que había que separarla de la filosofía. Fue un gran sintetizador entre la introspección y el método del laboratorio de la psicología. Él fundó el papel que consideraba más importante, que veíamos la experimentación y que esta era una fuente de datos, ¿no? Otros elementos importantes de Ditcher, que fue el que tuvo que ver con ese método experimental de la psicología americana y del estructuralismo, y él consideraba que ese estructuralismo era un método introspectivo por el cual el sujeto entrenado ejercía un control de observador y descriptor de sus procesos psicológicos. Para resolverlos, él hablaba, por ejemplo, de los estímulos que variaban frente a las tareas a realizar y el tipo de contenido mental que estaba estudiando. Él rechazaba los procesos inconscientes y esto los incluía como un constructo, como instinto. Y acá las técnicas de estudio se centraban en la descripción de la experiencia psicológica consciente. Él hablaba también que es posible tener información fiable sobre la naturaleza a través de la introspección y el conocimiento que uno tiene de uno mismo. Este es el único autor que su único método permite analizar los procesos mentales de manera fiable y afirmaba que la psicología debía ser basada en la introspección. James pues habló del pragmatismo y él hablaba del conocimiento filosófico y científico sobre cómo considerábamos lo verdadero en función de las consecuencias prácticas. William James fue el fundador de la psicología funcional y uno de los máximos representantes del pragmatismo. Entre los principios de la psicología vemos que el pragmatismo pues es lo que debemos de dejar de prestar atención a la verdad absoluta o a la naturaleza de los fenómenos y centrarnos en los resultados prácticos y generar herramientas necesarias para obtener esos resultados. Él habló que había un pensamiento útil cuando es válido verdadero
y que de acuerdo a la vida y a las necesidades, pues ese conocimiento se halla en lo que tiene valor un práctico en la vida. También que las verdades absolutas y las ideas fijas no existen, pero que éstas están sujetas al uso que le damos en el día a día. Paulot, como ya sabemos, él fue el que hizo los experimentos clásicos de la psicología en la salivación de los perros y cómo reparó, por ejemplo, cuando un perro comenzaba a salivar, cómo veía la comida, la independencia, si le daba o no la comida, y cuando producía un sonido de la campana, en unos instantes debía alimentar a los perros midiendo los procesos de salivación. La comida como tal era el estímulo incondicionado, la campana el estímulo neutro, y al repetirlo varias veces, esto se convierte en un estímulo condicionado, porque es capaz de evocar una respuesta al organismo por haberse asociado a este. Tengamos en cuenta que la reflexología en la escuela rusa, cuando cualquier psicología que pretenda considerar la mente y excluir la conciencia, es un estudio en el cual se ve la psicología objetiva, ¿no? El máximo exponente es Zenot y el maestro también Paulot, que pues habló de la fisiología de las secreciones gástricas y la observación también de la aparición ante la anticipación de la comida, ¿no? Como veíamos, los reflejos condicionados y de ahí hablamos del condicionamiento clásico. En los principios que tenemos que tener en cuenta es que un reflejo es una relación simple y regular que hay entre el ambiente y la respuesta del organismo. Debemos tener en cuenta que cada vez que aparece un estímulo vendrá una consecuencia o una reacción, y que un estímulo debe ser lo suficientemente fuerte para provocar una respuesta. Por ejemplo, el caso de la comida, ¿no? Y el hambre. Entonces, la teoría se basa en esta. El estímulo incondicionado es un estímulo que se da frente a la respuesta cuando es natural y automática. Y a partir de ahí, un estímulo neutro es cualquier factor del ambiente que evoca una respuesta, por ejemplo, la campana. Y el estímulo condicionado es un estímulo que antes era neutral, pero que va a evocar una respuesta condicionada, ¿no? Por ejemplo, el estímulo condicionado sería al ser repetido varias veces, anteriormente el sonido de cada campana podía no producirle nada al perro. Pero cuando está asociado con la alimentación ya se vuelve un estímulo condicionado cuando ya es repetido y va a provocar la salivación, ¿no? Y que incluso sin la alimentación el perro va a salivar solamente por el sonido de la campana. Entonces se puede dar a partir de un estímulo incondicionado, se puede dar una respuesta incondicionada, que es aquella respuesta que no es aprendida de orden natural y automática y que se genera por un estímulo incondicionado. Cuando hablamos de respuesta condicionada, es la respuesta aprendida similar a la respuesta incondicionada. Entonces acá les pongo el ejemplo, ¿no? Del perro. Se le da la comida, el perro responde con la salivación, luego se pone el sonido de la campana, el perro no responde como ese estímulo, pero cuando hay una asociación del sonido y la comida, el perro responde con la salivación y aquí se da una respuesta incondicionada, ¿no? Y en el momento de solamente poner la campana, ya se genera una respuesta condicionada. ¿A qué? Al sonido, sin el alimento. Entonces tengamos en cuenta que una de las vías por las que los sujetos aprendemos, ¿no? También es como el científico tiene un carácter de la verdad y que los constructos teóricos deben ser generalizables y que los demás seres vivos incluyen al hombre, ¿no? Si una persona se puede condicionar, también se puede descondicionar. Esto es lo principal en el condicionamiento de Pavlov. Tengamos en cuenta que hoy en día se aplica mucho, por ejemplo, cuando nosotros queremos desactivar una fobia, ¿no? O también cuando hay un trastorno de estrés postraumático, porque así como se condiciona a la persona a un evento futuro, también se puede, digamos, eliminar ese condicionamiento. Luego llegó Skinner con ese condicionamiento clásico y operante, y este hablaba que creía que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno y que cómo se entregaba al estudio de las posibilidades, lo que ofrecía el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo. Recuerden que él también hablaba de las conductas instintivas, ¿no? Que son aquellas que ocurren de forma automática y reflexiva, y operante con los comportamientos activos que se operaban entre el ambiente para generar consecuencias. Pero, ¿qué es el condicionamiento clásico? Pues recuerden que el condicionamiento clásico de Pavlov es el aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas, y siendo estas como una conexión que hay con el estímulo nuevo y el reflejo existente. Este es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro
no provoca una respuesta, pero también puede llegar a poder provocarla gracias a la conexión asociativa ante el estímulo en el que normalmente provoca dicha respuesta. Cuando hablamos del condicionamiento operante, es un tipo de aprendizaje en el cual los comportamientos se ven alterados por una consecuencia que le sigue y las acciones seguidas por el refuerzo tendrán que repetirse, ¿no? A la inversa, las acciones cuando son indeseadas, cuando se debilitarán o cuando será menos probable que vuelvan a ocurrir en el futuro al ser ignoradas. También que esto es una pequeña introducción pues a ese condicionamiento clásico y operante, pero lo vamos a ver más adelante en caso que tengan algunas dudas. También está la ley del efecto Thorndike, que es cuando una conducta es seguida por una consecuencia positiva, ¿no? Cuando nosotros observamos ese estado satisfactorio de las cosas, la conducta muchas veces tiende a repetirse, ¿no? Si una respuesta, o sea, la conducta es seguida de una consecuencia negativa, el estado no satisfactorio, pues esta conducta va a tender a disminuir. Y pues también que en el grupo amplio de las posibles respuestas es aquello de cuando se ve reforzado cómo va a aumentar la repetición. Teniendo en cuenta esto, los principios, este aprendizaje que se basa en las consecuencias de las respuestas se denomina operante. Se denomina operante instrumental o de ensayo y error, ¿no? Y que este organismo pues está en proceso de operar sobre qué, sobre el ambiente y cómo esto irrumpe de manera constante y no pasivo sobre ese condicionamiento clásico. Casi todos los sucesos pueden servir como reforzadores, incluso como gratificaciones sociales o cognitivas. Un ejemplo de un condicionamiento en la vida diaria, una persona cuando le gusta ir a los juegos de casinos. Ustedes se dan cuenta que cuando juega, gana y esto le genera un aprendizaje. Yo tengo que seguir jugando más para ganar más, ¿no? Pero entonces pierde y luego vuelve a jugar y vuelve a perder y luego vuelve a jugar y vuelve a perder y luego vuelve a jugar y gana. ¿Qué está pasando ahí? Está viendo un elemento que está reforzando esa gratificación y esa espera por querer ganar, ¿no? O por querer recuperar eso que perdió. Y pues obviamente es un condicionamiento porque digamos que en la mayoría de las situaciones, así como por ejemplo notamos esto en el juego, también lo podemos notar en las relaciones de pareja. Por ejemplo, aquellas relaciones en las cuales no hay una relación estable, ¿no? Sino esas relaciones que son intermitentes, que la persona busca a la persona un día, después no la busca, después no la busca, después la busca. Pues lo que estamos notando es que también hay una relación en la cual hay un tipo de condicionamiento y una espera mayor o una necesidad de pensar que por el hecho que me buscó después de tanto tiempo es porque realmente le gusto, ¿no? Y cómo nosotros asociamos esto a un condicionamiento clásico, incluso en las relaciones de pareja. Cuéntenme ustedes qué piensan de estos ejemplos. Recuerden que muchas veces con el tiempo y la experiencia muchas conductas se pueden volver habituales, ¿no? Y que de alguna forma dejamos de notar este tipo de comportamientos o de conductas porque realmente lo vemos como el día a día. Son 9 clases, que por lo general hay condicionamientos, ¿no? En nuestra vida diaria. En el tema de las parejas es común evidenciar esos comportamientos, pero lo difícil me parece que es cambiar esos patrones. Se pueden cambiar cuando nosotros entendemos que estos elementos reforzadores son lo que hacen incluso que las personas no se vayan de ahí. ¿Saben dónde podemos observar también un tipo de condicionamiento en las relaciones de pareja? Cuando notamos las relaciones de pareja en las cuales hay elementos de violencia, ¿no? Muchas veces en estos elementos de violencia también hay un tipo de gratificación, como de pronto la forma, como le pide disculpas a su pareja, como de pronto la pareja, digamos que de alguna forma la persona también lo vuelve habitual los golpes, ¿no? Y pues digamos que eso hace que de pronto no tome una respuesta.
¿Qué tanto influyen las creencias en los condicionamientos? Muchas, porque muchas veces también están las creencias que tenemos como digamos, estos pensamientos de, de perder al amor verdadero, ¿no? Y estas creencias también nos hacen quedarnos ahí y permitir y normalizar este tipo de comportamientos. Recuerden que cuando nosotros hablamos del condicionamiento, por ejemplo, ahorita que estamos tocando este tema tan chévere, que es el condicionamiento y las relaciones de pareja sanas o violentas, recuerden que cuando nosotros hablamos de ese condicionamiento clásico en las relaciones, es cuando nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, una relación sana, la presencia del otro, ¿no? La asocia como efecto, calma, seguridad, y esto va a generar emociones positivas. Cuando nosotros notamos que el contacto físico, las palabras amorosas, la presencia en la pareja, también me evoca calma y me evoca placer. Pero cuando nosotros vemos que hay una relación violenta, muchas veces la presencia del otro puede empezar a asociarse con tensión, con miedo, amenaza. Y por eso es que notamos que las relaciones de pareja cuando son violentas generan un trastorno de estrés postraumático incluso después de haber terminado la relación. Que muchas veces las personas tienen ciertas miradas, tonos de voz, visión agresiva, y que estos estímulos también generan una anticipación a un miedo, ¿no? A una respuesta condicionada de que hice algo malo, ¿no? Y que esta es una relación también en la cual hay una disociación, porque la pareja muchas veces se llega a pensar, o la persona, la víctima, se llega a preguntar, ¿yo qué hice? La culpa es mía, me va a dejar, ¿no? Y que digamos que esto también hace como ese miedo, esa ansiedad, esa tristeza también por perder a su pareja. Hay otro condicionamiento clásico en las relaciones de pareja, y es que cuando nosotros tenemos en cuenta, pues lo que hablábamos de Skinner, que mantiene o que extingue unas consecuencias, tenemos que tener en cuenta que hay comportamientos que son prosociales, ¿no? Cuando nosotros hablamos del efecto cuando es reforzado con la gratitud, es como cómo aumenta la expresión efectiva. Y en cuanto a la comunicación abierta o premiada, también en la comprensión, muchas veces estos elementos fortalecen la comunicación. Pero cuando nosotros notamos una relación que es violenta, una persona grita y aún así consigue que la otra obedezca o se calle, el grito va a reforzar ese elemento negativo, ¿no? Y si después de esa agresión viene una luna de miel, unos regalos, es lo que les decía, unos disculpas, unos afectos, va a producir un refuerzo intermitente que va a hacer más difícil romper el ciclo y por eso las personas no salen de ahí tan fácilmente, ¿no? Y estos refuerzos intermitentes se vuelven unos refuerzos atrapadores, que es lo que ocurre en el juego también, que es uno de los mecanismos más potentes para mantener las conductas, porque realmente lo que notamos es que en las relaciones violentas las fases de tensión, la explosión, la reconciliación, hace que la persona mantenga la relación esperando un refuerzo positivo que también llega ocasionalmente. Y esto va a crear un círculo difícil de romper, similar a lo que nosotros notamos en las adicciones, en el juego patológico. ¿Qué tanto influyen las creencias en los condicionamientos? Bastante. Realmente muchas veces también estas creencias de las relaciones culturales también nos hacen normalizar ciertos comportamientos. Claro que se pueden llegar a cambiar y sobre todo que nosotros que somos, generamos una conciencia en identificarlos, ¿no? Yo he tenido pacientes que me dicen, sí, aquí estoy pensando todo negativo, aquí estoy pensando todo como un supuesto, ¿no? Estoy catastrofizando tal situación. Y de eso se trata la terapia cognitivo-conductual. Psicoeducar al paciente para que él también aprenda a identificar esas situaciones o comportamientos y también aprenda a buscar, digamos, las herramientas que se aplican en estas técnicas para emplearlas por sí mismos y mejorar su estado emocional negativo.
cuando nos damos cuenta y cuando ya tenemos un conocimiento sobre esto, ¿no? La creencia sería como la parte cognitiva y es ahí donde juegan y se potencian todos esos dos enfoques. Pues las creencias muchas veces pueden ser temas de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje a partir de experiencias o de lo que nosotros observamos. ¿Cómo se relacionan las distorsiones con el síndrome del impostor? Bueno, eso es otro tema que no estamos viendo en el momento. Sobre lo que estamos viendo, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el condicionamiento clásico? Entonces, continuando, la teoría en la cual nosotros tenemos en cuenta el refuerzo positivo cuando aparece, ¿no? ¿Qué pretendemos nosotros? Y el refuerzo negativo, pues va a tender a desaparecer, el castigo negativo va a tender a desaparecer o a disminuir. El refuerzo positivo y el castigo positivo van a tender a aparecer. Entonces es cuando ya llega otro autor que se llama Bandura y este habla de los orígenes, ¿no? Este comienza a estudiar la respuesta agresiva en los adolescentes y también entendía que el conductismo ni el psicoanálisis explicaban la variabilidad de las respuestas. Él habló del determinismo recíproco, en que había entre el ambiente que causaba el comportamiento y también lo que lograba, digamos, y cómo esto se causaba mutuamente, ¿no? Él hablaba de la personalidad, que es el resultado de la interacción entre el ambiente y el comportamiento, y los procesos psicológicos y que esto abría la puerta al cognitivismo. Y también hablaba de los elementos habituales. Bandura hablaba de ese aprendizaje a través de la observación y él hablaba que una vía de aprendizaje se da a través del modelado y cuando el sujeto tiene con el otro, ¿no? Él hablaba de los pasos en el proceso del modelado y él hablaba de la atención, que la cual es la que permite o impide el aprendizaje, ¿no? Que muchas veces es la que pesan cualidades como ese modelo, como la atracción, el prestigio, competencia, semejanza con otros y cercanía con la realidad. Hablaba de la retención, es cuando nosotros recordamos a aquellos que le prestamos atención. Y hablaba que este elemento era guardado a través de un lenguaje que se llegaba a una memoria semántica en unas imágenes que se llamaban en memoria episódica y que cuando nosotros guardamos lo que hemos visto, hacer el modelo es la forma como esas imágenes mentales o esas descripciones verbales, luego de reproducirlas en nuestro comportamiento. Entonces realmente pues él era un psicólogo canadiense que inició con ese trabajo del conductismo, pero lo logró incorporar con los procesos cognitivos. Y él era un exponente de la teoría del aprendizaje social, ¿no? O la teoría social cognitiva. La teoría del aprendizaje social, él propone ese aprendizaje cuando ocurre observando a otros y que no solamente el refuerzo directo, como lo dice Skinner y Watts. En cuanto al experimento clásico, él hablaba del muñeco bobo, ¿no? Aquellos niños que observan a un adulto golpear a un muñeco inflable y luego imitan ese comportamiento incluso sin refuerzo. Entonces la conclusión es el aprendizaje cuando ocurre por observación y hablaba de la imitación y el modelado. También en los principios del aprendizaje social le hablo de la atención, que es que cuando un sujeto se fija en un modelo, ¿no? La retención, cuando recuerda lo que observa, la reproducción, cuando ejecuta esa conducta y la motivación, pues cuando tiende a ver una razón para imitarla, ¿no? A partir de un refuerzo ya sea directo o vicario. Digamos que tengamos en cuenta que en esta teoría él hablaba mucho, digamos, de si crees que puedes, probablemente lo puedas, ¿no? De lograr las metas frente a situaciones, él hablaba de la autoeficacia y de los ámbitos también donde la autoeficacia era clave para manejar el estrés, el control de las adicciones, el aprendizaje académico, el afrontamiento de enfermedades crónicas y la terapia psicológica. También el rol del modelado de la psicoterapia en la educación. Él mostró cómo el modelado puede usarse para superar ya sea las fobias, la exposición con modelos, promover habilidades sociales, regular las emociones, enseñar las habilidades en el afrontamiento.
romper los ciclos de violencia observando modelos no violentos. Y dentro de los aportes desarrolló las terapias, por ejemplo, las técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? Programas de prevención de la salud mental en escuelas y en medios, las influencias en enfoques como la terapia del modelado, la terapia basada en la autoeficacia, las intervenciones grupales en las habilidades sociales, y también habló de la psicología positiva, que es la confianza y la motivación para la resiliencia. Entonces miren que Bandura tiene un elemento cognitivo a través de lo social, ¿no? En el cual pues se ve como la observación y la imitación y la autoeficacia. Y el conductismo como tal es un estímulo-respuesta y se ve como el refuerzo o el castigo directo. En esta teoría también hablaba de la reproducción y es como nosotros reproducimos imágenes o descripciones a un comportamiento actual para poder reproducirlo, ¿no? Que la motivación tiene buenas razones la persona para hacerlo o no. Y ahí hablaba refuerzo del pasado, que generaba un condicionamiento clásico, refuerzos prometidos, que es lo que podemos imaginar, refuerzo vicario, aquella posibilidad de percibir y recuperar ese modelo como reforzador, como ese castigo pasado, castigo prometido y castigo vicario. Entonces, en la terapia, en la teoría cognitivo-conductual es un modelo de tratamiento, ¿no? Un modelo de tratamiento en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que es un modelo en el cual se ve la psicoeducación a corto plazo, ¿no? Nosotros también en la terapia cognitivo-conductual vamos a notar que muchas veces también se ve como a corto plazo, ¿no? Activo, ¿por qué? Porque el paciente tiene un rol activo en la terapia, ¿no? No pasivo, en el cual también es hipotético deductivo porque tiende a tener hipótesis y deducir a través de esto. La terapia cognitivo-conductual es directiva, ¿por qué? Porque se enfoca en mejorar objetivamente los síntomas psicológicos, también basados en la evidencia de análisis o de la información, porque a partir de la evidencia, pues nosotros analizamos esa información, ¿no? ¿De qué? De lo que ya conocemos. Y aborda, por ejemplo, en cuál la persona tiende a convertirse en su propio terapeuta. Muchas veces es como nosotros los psicoeducamos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que es fundamentado también, digamos, por Piaget y también por los principios psicológicos de la psicología. Dentro de los principios fundantes, los hombres no se ven perturbados por los hechos, sino por la interpretación que hacen de ellos, y también que la terapia cognitiva se basa en ese supuesto teórico que se subyace, digamos, de los elementos, como por ejemplo los efectos de la conducta de un individuo cuando estos están determinados en gran medida por el modo en que tiene dicho individuo, ¿no? Y la forma como estructura el mundo, lo que decía Beck. Otro elemento es que el paradigma de procesamiento de la información se presentaba a través de esquemas, procesos y productos. Y voy a activar el chat por si hasta el momento toda esta información está clara o tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Si vamos a explicar las fases de la intervención clínica, vamos a explicarlas, digamos, estamos en este momento en la parte teórica, ¿no? La parte de los fundamentos teóricos y los principales autores. Después de este tema, nosotros vamos a ver, regalen un minuto y yo reviso. Vamos a ver, digamos, los supuestos de la teoría cognitiva y la relación entre cognitiva, emoción y conducta.
En el segundo vamos a hablar de la evaluación y conceptualización de los casos, técnicas para evaluar de forma clínica, para identificar los pensamientos automáticos, los esquemas cognitivos y creencias nucleares, el modelo del ABC y la formulación cognitiva. En el tercer módulo nosotros vamos a ver las técnicas cognitivo-conductuales básicas, como la reestructuración, registro, técnicas del diálogo socrático y la activación conductual y las tareas. Y en el cuarto, vamos a hablar de la terapia cognitiva en ya casos específicos como la ansiedad y la depresión, la terapia cognitiva en trastornos de la personalidad, esto es un elemento general, casos clínicos y también algunos casos prácticos para que desarrollemos. Y el quinto va a ser el rol del terapeuta cognitivo, cómo establecemos la alianza terapéutica, en la cual también miramos el manejo de la resistencia, la ética y los límites en la práctica cognitiva. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ok. Mañana no vamos a tener clase, pero vamos a tener clase el día lunes, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. El lunes tendríamos clases de 6:15 a 9:30. Los elementos que hemos hablado son ejemplos a partir de cómo se ve el condicionamiento clásico en nuestra vida diaria, ¿no? En los juegos, en las relaciones de pareja, también incluso cómo hoy en día vemos que el condicionamiento clásico o los reforzadores positivos y han permitido también utilizarse hoy en día en las escuelas. Y pues esto también ayuda a que los niños pues mantengan comportamientos adecuados y obviamente disminuir los que son inadecuados. También el otro elemento que hablábamos sobre la eficacia de la terapia, las distorsiones cognitivas, nosotros no debemos de ponerle atención como que, ay, tengo una distorsión, no, pero lo importante es conocerla y reconocerla para poderla identificar y en el momento que llegue a mi vida, pues no dejarme llevar por estos pensamientos que van a generar ya a largo plazo, si un malestar ya podría incluso ser patológico cuando se ve que es constante en el tiempo, ¿no? Entonces tengan en cuenta que las distorsiones, todos tenemos distorsiones en algún momento de la vida, todos en algún momento de la vida nos podemos sentir tristes, pero eso no significa que tengamos una depresión, que un error de pensamiento lo podemos tener, pero si nosotros ya los conocemos, podemos identificar, ahí estoy pensando de esta forma, pero que el hecho que esté pensando de esta forma no significa que ese pensamiento sea real o sea verdad. Cuando una persona tiene una depresión como tal, tiene que tener una evaluación psicológica, en la cual se le hace una entrevista estructurada para identificar si corresponde con los síntomas, digamos, de la depresión y en el tiempo en que lleva esos síntomas, ¿ya? Es cuando corresponde en el tiempo, en los síntomas, y pues creo que tiene que tener una existencia de varios síntomas a la vez, creo que son 6, y pues también se tendría que mirar si es leve, moderada o alta, y de ahí también depende pues el tipo, digamos, de intervención que se le realizaría a la persona. Los test hacen parte de la corroboración diagnóstica que se hace en la evaluación psicológica.
pero un test nunca va a reemplazar la evaluación psicológica y la entrevista. Todos esos elementos que nosotros notamos cuando observamos, cuando hablamos con la persona, cuando nos cuenta, digamos que eso es lo más importante, ¿no? Y pues a partir de ahí nosotros vamos a hablar de que se entiende una hipótesis y a partir de esa hipótesis es como nosotros ya podríamos decir entonces que con los test, que con los síntomas que tiene, con lo que notamos, cómo veo físicamente a la persona, sí podría corresponder a un trastorno depresivo, ¿no? Ok. Bueno, quiero agradecerles a todos por el día de hoy, por su atención, por su intervención, por su participación activa, hizo más dinámica esta clase. Por aquí vi que me hicieron otra pregunta y es si la psicología es buena para entender al ser humano. Así es. Se pueden decir que los test se emplean para medir el grado de la afectación. En los test se puede medir para mirar, digamos, el grado de afectación, para corroborar esa afectación. Se pueden aplicar para descartar algunas otras situaciones o síntomas. Realmente, pues los test también nos ayudan, por ejemplo, los test cognitivos, nos ayudan, por ejemplo, para identificar las distorsiones cognitivas o los pensamientos automáticos, ¿no? Que muchas veces pues no los conocemos, pero son asociaciones de creencias o vivencias. Si resulta que sí tiene una depresión, si la persona tiene una depresión, pues digamos, dependiendo del grado, ya tendría una intervención ambulatoria, si es leve a moderada, pero pues dependiendo, digamos, de los síntomas, si es de moderada a alta, se debe llevar a la persona a urgencias, ¿no? Para que también tenga una medicación psiquiátrica y un acompañamiento psiquiátrico. Si tiene pensamientos de suicidio, también tienen que identificar el tipo de pensamientos y el grado de riesgo que pueda tener la persona. Siempre que una persona manifieste pensamientos de muerte, se debe llevar a la persona a urgencia. Bueno, muchas gracias a todos y que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Depende. Si el trastorno depresivo es leve, usted lo puede atender de forma ambulatoria, ¿no? Pero si es moderado a alto, tiene que remitir a psiquiatría para poder continuar con la intervención. Y pues dependiendo de la idea de muerte, pues ya la persona tendrían que internarla, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos entonces el lunes.